Bienvenidas y bienvenidos a Voces. Hoy vamos a estar hablando sobre los apegos, así que los invito a que nos acompañen. Como ya les comentaba hace un momento, hoy vamos a estar hablando sobre los apegos y para ello nos acompaña el psicólogo Alejandro Ballesteros. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, ustedes por la invitación. Alejandro, para comenzar a dialogar sobre este tema, nos gustaría que por favor nos dijeras qué son los apegos. Bueno, en realidad el apego es una especie de vínculo que existe entre la persona cuando es pequeño y el cuidador, que puede ser papá, mamá o quien en ese momento esté en la tutela de la persona, ¿no? Y este vínculo que se genera entre la persona y el cuidador o el tutor, ¿no? Papá, mamá, ¿no? Es lo que le va a dar a él certeza y sentimiento de seguridad, ¿no? En un principio tiene dos funciones, una cuestión o una función biológica, que es este vínculo que se crea entre la mamá y el bebé para garantizar la supervivencia, y desde luego también una parte psicológica que tiene que ver con el establecimiento de la seguridad, ¿no? En el bebé. ¿Y cuáles son las características de un apego? Bueno, el apego como vínculo lo que pretende generar en el niño es la sensación de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características del apego? Pues que el niño o la niña, cuando es bebé y tiene necesidades de ser alimentado, de ser a lo mejor cuidado del frío, de la temperatura, pues el padre pueda responder a esta necesidad que tiene el bebé y poco a poco, si bien es una necesidad a lo mejor física, se va traduciendo en términos psicológicos, en donde el niño se siente seguro, se siente protegido y desde luego pues se siente salvo, ¿no? ¿Y qué tan cierto es, por ejemplo, que el apego termina con la lactancia? ¿Es cierto? En este sentido, no precisamente, ¿no? Cuando hablamos del apego, como ya lo mencionaba, hablamos de un vínculo entre una persona y el cuidador, ¿no? Vamos a pensar el bebé y la mamá, ¿no? Entonces, el apego en sí no es que termine, más bien cambia, ¿no? O se modifica el sistema del cual se está dando. Porque si bien a lo mejor el contacto ya no va a ser tanto, sigue existiendo una relación en donde la mamá o el papá es quien le provee los cuidados al bebé o a la bebita, ¿no? Entonces, también se puede decir que también hay apego cuando somos adultos. Desde luego, el apego es una cuestión que se genera desde que nosotros nacemos, bueno, incluso antes, ¿no? Porque de repente se cree que nada más cuando el bebé nace y la mamá lo cuida, ¿no? Y en realidad viene de mucho tiempo atrás, incluso desde que la mamá concibe al bebé, ¿no? Pues ya existe una cuestión psicológica de aceptación del bebé en el propio cuerpo, existe incluso una relación entre el bebé y la mamá o el bebé y los familiares, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto de repente mamás que empiezan ya a imaginar el sexo del bebé, ¿no? Empiezan ya a imaginar cómo le van a llamar, a qué escuela va a ir. Todo eso influye en la relación que ellos empiezan a tener, ¿no? Me hablas un poco del apego como esta línea natural, ¿no? Ujú. Desde el nacimiento con la madre, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando existe apego a objetos, a otras personas, ¿no? Ok. Que no vienen como en la línea natural? ¿Qué pasa? Ok. Este proceso, como tal, que bien empieza con los papás o los cuidadores, ¿no? Es también un proceso que se va a ir dando con el mundo y con las cosas, ¿no? De repente existen diferentes tipos de apego, por ejemplo, ¿no? Y estos diferentes tipos de apego, nosotros los vamos a ir manifestando, en un primer momento con los cuidadores, pero en un segundo momento también con la gente que nos rodea o con las cosas justamente que nos rodean, ¿no? En donde de repente lo que la persona tiene que aprender a hacer justamente es a sobrellevar esta condición en la cual tarde o temprano va a existir una separación que va a producir ansiedad, pero tiene justamente esta persona que afrontar la ansiedad que esto le genera, ¿no? ¿Y qué tipos de afectos, perdón, de apegos existen? Existe, por ejemplo, cuando los bebés están pequeñitos, existe el apego, por ejemplo, seguro. El apego seguro es aquel que el niño experimenta en donde papá responde a los cuidados, ¿no? En donde el niño de repente siente esa confianza con los cuidados que le da el papá, ¿no? Generalmente existe una tendencia a que aquellas personas que experimentan este apego seguro van a ser adultos que van a tener un buen autoconcepto, ¿no?
van a ser personas con capacidad de poderse vincular con los demás de manera sana, de manera normal, ¿no? Y desde luego también van a poder replicar ese sistema de apego, ¿no? En otra parte tenemos el apego ansioso, ¿no? Este apego ansioso es el que experimentan aquellos niños que de repente, o aquellos bebés que de repente no se ven satisfechos en su necesidad, ¿no? De repente también en este tipo de apego ansioso entran los papás extremadamente sobreprotectores, ¿no? Que de repente resuelven prácticamente la vida del bebé, ¿no? Y en ese sentido, pues el bebé también, de repente aprende el modo del papá, ¿no? Y por ejemplo, cuando somos bebés, hay muchas creencias, ¿no? Que les dicen a los padres, déjalo que llore porque lo vas a hacer dependiente. ¿Es bueno, es malo? ¿Sí se llega a crear una dependencia si es que los padres se vuelven como muy solapadores o muy protectores? En este sentido, más allá de bueno y malo, yo creo que se trata de satisfacer la necesidad que en ese momento tiene el bebé, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los padres sobreprotectores, pues muchas veces no existe realmente una necesidad en el niño y ellos están ahí, ¿no? Proviendo cuidados de más. Entonces, lo recomendable en ese sentido es justamente que los padres puedan cumplir o puedan de alguna forma garantizar que el bebé esté sano, ¿no? O sea, que el bebé a lo mejor, sí, evidentemente la frustración en las personas es necesaria, ¿no? Ok. ¿Y cómo impactan este tipo de apegos, cómo impactan en nuestra vida? Ok. Desde la niñez hasta que somos adultos. A lo largo del tiempo, cuando vamos creciendo, vamos a experimentar situaciones en las que el apego, el apego va a tener que cambiar, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, en los niños cuando de repente están en la casa de los 1 a los 3 años y tienen que incorporarse al sistema escolar, ¿no? Vamos a pensar en el kinder, ¿no? Pues es obvio que la relación va a cambiar, ¿no? Inclusive ya a lo mejor no vamos a ver al niño todo el día porque tiene que ir a la escuela, ¿no? En ese sentido, el vínculo va a empezar a cambiar, va a empezar a hacerse diferente, ¿no? El niño tendrá que empezar a experimentar esta separación del padre, la madre o el núcleo de la familia para poder empezarse a vincular con otras personas distintas, ¿no? Es importante que esta separación se dé porque en la medida también que esta separación se va dando, al niño se le permite aprender otras cosas diferentes, ¿no? Por eso un poquito hablábamos que cuando el apego es extremadamente fuerte, más allá de darle posibilidades al niño, le estamos generando limitaciones, porque va a ser un niño que probablemente va a tener mucho problema para poder vincularse o para poder despegarse. En este caso, en un primer momento, de los papás. Pero si pensamos más adelante en la posibilidad de una pareja, va a pasar lo mismo. Me gustaría que regresando nos hablaras un poco más de este tema, qué pasa con los apegos cuando estamos en la etapa adulta. Okay, claro. Y a ustedes les recuerdo que nos pueden seguir a través de las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Regresamos. ¿Sabías que el apego seguro consolida la identidad del niño? Ya estamos de regreso aquí en Voces y les recuerdo que hoy estamos hablando sobre apegos y para ello nos acompaña el psicólogo Alejandro Ballesteros. Alejandro, hace un momento ya platicábamos un poco cómo es que se da el apego desde la infancia, ¿no? Y cómo impacta en nuestra vida. Pero ahora en la etapa adulta, ¿cómo impacta? Claro, como ya bien decíamos, el apego es una cuestión que es una cuestión natural, es una cuestión que garantiza la supervivencia, ¿no? Sí, en la actualidad existe o ya se habla mucho de este tema, ¿no? Del apego y de lo bueno y de lo malo que puede tener, ¿no? En este caso, el apego cuando somos pequeños, por supuesto que va a tener una repercusión cuando somos ya adultos, ¿no? Inclusive este tema, ¿no? Tuvo su auge cuando empezaron a darse cuenta, por ejemplo, que aquellas personas que a finales de la Segunda Guerra Mundial quedaron sin sus padres, al convertirse en adultos empezaban a tener problemas para interactuar con demás personas, ¿no? O vivían con depresión, o tenían pues, problemas, ¿no? Prácticamente. Entonces empezaron a hacerse estudios con niños, pero también con gente adulta, ¿no? Y lo que pudieron darse cuenta, muchos de esos autores que se dedican a estudiar este tema, es que justamente el tipo de apego que desarrollamos en la infancia tiene un impacto en nuestra vida adulta y desde luego en la forma en la que como adultos percibimos, pensamos, actuamos también sobre las cosas y sobre las personas.
¿Y cómo establecemos el apego? Ya decías un poco que es como casi natural, Ujú. ¿no? Desde el lazo, el vínculo con la madre, Sí. pero ¿cómo lo establecemos? Este vínculo que se establece con la madre, pues se establece a partir justamente de que ella puede empezar a dar los cuidados, ¿no? En ese sentido, el bebé empieza a interiorizar, ¿no? O empieza a crear en sí mismo una imagen de la mamá o del papá, ¿no? O del cuidador como bueno, malo, como aquella persona que provee o como aquella persona que restringe el cuidado, ¿no? Este tipo de interiorización que hace el bebé acerca de la figura que da los cuidados, ¿no? Es una figura también a la cual él se va de alguna forma acostumbrando, ¿no? Y que después en las demás relaciones va también a empezar a buscar, ¿no? Aquellas personas de repente que estuvieron con un tipo de apego extremadamente dependiente, ¿sí? Pues se vuelven justamente en personas Ujú. que siempre van a buscar en sus relaciones, ¿no? O en su círculo depender de alguien más. Entonces, el apego se puede transformar en dependencia. Desde luego, desde luego. Por ejemplo, ¿puede llegar a ser un trastorno el apego? ¿Puede llegar a causar trastorno o puede llegar a causar dificultades? Sí, ¿no? Sí. Volvemos a decir, ¿no? El apego es una cuestión necesaria, ¿sí? Pero dentro de ser una cuestión necesaria, ¿sí? Lo que tenemos que cuidar es que no sea un nivel ya extremo, ¿no? En donde a lo mejor la persona, vamos a pensar, ¿no? Con un apego tremendo en casa, pues no pueda dejar a la familia, por ejemplo, ¿no? O no pueda dejar una casa, o no pueda dejar también una relación, ¿no? En donde ya sabe que no le aporta nada, que a lo mejor no se siente bien, pero siente que sin la persona algo sucede, ¿no? Entonces, este podría ser un tipo de síntoma. ¿Hay otros síntomas? Sí, pues el síntoma particular del apego, ¿no? Tiene que ver con la sensación de amenaza, ¿no? Cuando la persona se aleja de esa persona o circunstancia con la cual experimenta apego, justamente siente amenaza, ¿no? Siente una cuestión como de inseguridad. Alejandro, ¿y cómo se Sí. relaciona con la ansiedad? Pues la ansiedad es el síntoma principal cuando el sujeto ve amenazado justamente este apego, ¿no? En ese sentido, comentaba ya, ¿no? El sujeto cuando experimenta lejanía del objeto o de la persona con la que tiene un apego intenso, lo que experimenta justamente es la ansiedad, ¿no? Que es ese miedo irracional porque algo se perdió o está a punto de fracturarse, ¿no? Entonces aquí nada más lo que habría que ver es qué tanta es la ansiedad que el sujeto presenta, ¿no? Y algunos ejemplos cotidianos que tú nos puedas decir, ¿no? Que a lo mejor alguien que ya nos está escuchando en casa o en su trabajo está diciendo, puede que yo sea, ¿no? Que tenga apego y que ya Ujú. estoy presentando ansiedad. ¿Cuáles serían? A ver, ejemplos claros, por ejemplo, del apego y de la ansiedad que de repente despierta el apego, puede ser cuando, por ejemplo, llevan a los niños a la escuela, ¿no? Justamente cuando el niño empieza a una edad escolar, pues tiene que separarse de alguna forma de la familia, ¿no? Lo cual implica, pues, dejarlos de ver 8 horas, ¿no? Que para nosotros, pues, es como, bueno, después de las 8 horas la vas a volver a ver, lo vas a volver a tener cerca, nada va a pasar, ¿no? Sin embargo, el niño experimenta esa sensación como de ansiedad brutal de que no va a Ujú. volver a ver a la mamá o no va a volver a ver a papá, ¿no? Otro de los ejemplos también que de repente suceden mucho es cuando nace el bebé y la mamá está acostumbrada a darle pecho, ¿no? Pues tiene 40 días en los cuales laboralmente pues está la mamá con el bebé y le da los cuidados, ¿no? Termina la licencia laboral, la mamá tiene que incorporarse de nuevo a sus actividades económicas y de repente también las mamás experimentan una reacción muy fuerte de ansiedad, ¿no? Saben que el bebé está en las mejores manos, Ujú. ya sea en la guardería o a lo mejor con algún familiar que lo esté cuidando, sin embargo experimentan un nivel de ansiedad de que dicen, pues es que siento que algo le va a pasar, ¿no? O Sí. siento que va a necesitar algo que yo no le voy a poder dar en ese momento, ¿no? Y por ejemplo, ahora con los tan sonados millennials, ¿no? Ujú, Que viven todo el día con las tecnologías de la información, con las redes sociales, ujú. ¿pueden presentar también apego a las redes sociales? Puede existir apego a las redes sociales y también puede existir una fuerte indiferencia o desapego de las relaciones sociales. Ajá. Y eso también está ahorita causando mucho revuelo, ¿no? ¿Cómo es posible que estando tan conectados a nivel de aparato o Ujú. tecnología, ¿no? Sí, Físicamente, no ¿no? hay, no hay un O a nivel vínculo. emocional Ujú. estemos tan desvinculados, ¿no? Tan desapegados, Ujú. justamente. Ujú, Muy bien, Alejandro, vamos a hacer una pausa más. claro. Y a ustedes les pido que nos sigan acompañando aquí en Voces. Regresamos. ¿Sabías que?
El apego es la base fundamental de todo el desarrollo emocional de un ser humano. Ya estamos de regreso aquí en Voces. Les recuerdo que seguimos hablando sobre apegos y para ello nos acompaña el psicólogo Alejandro Ballesteros. Alejandro, ya hablábamos un poco sobre qué es un apego, cómo se origina, el vínculo, pero hace rato comentábamos un poco, por ejemplo, esta parte de los millennials, ¿no? Que están ya muy metidos en el celular, en otras cosas, y no crean como este vínculo social, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las relaciones interpersonales? ¿Cómo se relaciona? Claro, en ese sentido, el apego, como lo habíamos dicho hace unos momentos, ¿no? Tiene que ver también en el cómo se fue dando esta interacción, ¿no? O este vínculo entre los cuidadores y el bebé, ¿no? Si bien existe un apego seguro, que es cuando el papá responde a los cuidados que el niño necesita y existe una relación, ¿no? En el caso de aquellas personas que tienen limitación para interactuar con los demás, es justamente porque cuando de repente eran pequeños, ¿no? No encontraron justamente este eco en las personas que estuvieron cuidándolos, ¿no? El apego justamente es importante porque a través de ¿no? El sujeto también va adquiriendo esa capacidad de poder ponerse en los zapatos del otro, es decir, de sentir empatía por las personas. Una persona la cual no generó un vínculo apropiado de apego, es una persona que va a carecer de repente de esta capacidad de empatía, es decir, de poder entender al otro, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, una persona que tiene como rechazo o aversión a este vínculo, o que no tuvo este vínculo, ¿puede generar alguna psicopatía? Desde luego, si es una persona que en una primera etapa de su vida no experimentó cuidados, no experimentó este vínculo, ¿no? Tan importante, ¿no? Que le va a dar vida pues, a su estructura psicológica, sí es muy probable que al no sentir empatía, ¿no? Pues no pueda entender qué es lo que piensa o siente el otro, ¿no? Y hablábamos hace un momento, justamente una de las características de las personas con conductas antisociales, ¿no? Es justamente carecer de empatía, ¿no? Por eso roban, por eso hacen daño, son incapaces de reconocer que el otro también siente, ¿no? Ok, y en este caso, por ejemplo, cuando nos queremos independizar, ¿cómo es que afecta el apego, ¿no? Claro. A nuestras cosas o a la pareja, ¿no? Incluso cuando ya se trata de finalizar una relación, ¿cómo impacta el apego? De repente la gente dice, ¿no? No, no te apegues tanto, ¿no? O ya despréndete de tu casa, ¿no? Como toda relación, o como toda relación con objetos o con personas, ¿no? Existe un desprendimiento y justamente una de las características del desapego es la presencia o la aparición de la ansiedad, ¿no? En este caso lo que el sujeto tiene que hacer es trabajar esa ansiedad, ¿no? Que de repente se despierta. Gente que trata de independizarse, lo primero que piensa es no la voy a hacer, ¿no? Y empieza a pensar, no la voy a hacer porque no voy a poder pagar la renta, no la voy a hacer porque no voy a tener ahora quien me cuide, no la voy a hacer porque me va a faltar, o sea, N cantidad de cosas, ¿no? Sin embargo, lo que debemos darnos cuenta en ese sentido es que, pues, al final de cuentas, la vida no se acaba, ¿no? Las condiciones van a seguir cambiando, así como poníamos hace un rato el ejemplo, ¿no? Que de repente el niño siente que se le acaba el mundo porque se va a la escuela, donde va a pasar 8 horas, pues el niño después también se va acostumbrando, ¿no? O va elaborando justamente esta ansiedad que le genera la separación, ¿no? Con las personas, cuando vamos de repente a independizarnos, también tenemos que elaborar, ¿no? Todas aquellas cosas que nos despierta la ansiedad de desprendernos de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro sillón, de nuestro dormitorio, ¿no? ¿Y cómo podemos superar el apego, ya sea de nuestra familia, de la pareja? ¿Cómo podemos superarlo? Yo creo que en ese sentido sería, primero, reconocer que se está viviendo una pérdida, ¿no? Y elaborar justamente la pérdida, ¿no? Yo creo que es una parte importante, el poder elaborar la pérdida, en poder saber o poder decir qué es lo que uno está dejando, ¿no? ¿Y tendrá que ver también con alguna dificultad con adaptación, o sea, con adaptarte a los cambios naturales de la vida? Desde luego, o sea, en ese sentido, a veces la persona se resiste muchas veces al cambio, ¿no? Por esta idea que tenemos del apego, ¿no? Es mío y ahí voy a vivir y ahí voy a pasar toda mi vida, ¿no? Sin embargo, pues en la vida podemos decir que
prácticamente la única constante es el cambio, El cambio. ¿no? Ok, y por ejemplo, hay muchas creencias, ¿no? Que incluso lo escuchamos, está como muy normalizado de soy feliz porque ya encontré a mi media naranja, ¿no? A otra persona. ¿Es cierto o falso que nuestra felicidad depende de otra persona? Completamente falso. La felicidad que experimenta uno mismo, pues justamente es producto de lo que uno mismo piensa, de lo que uno mismo experimenta, ¿no? El pensar que mi felicidad está causada por un tercero, pues es de alguna forma delegar la responsabilidad sobre mis acciones, ¿no? En ese sentido, la felicidad de cada quien es responsabilidad de uno mismo, ¿no? Ni de papá, ni de mamá, ni de los hermanos, de uno mismo. ¿Y cómo podemos liberarnos de los apegos? Depende, ¿no? En este caso lo hemos ya dicho, o sea, los apegos es una cuestión natural. Los apegos patológicos, pues sí tendríamos que buscar también ayuda profesional, ¿no? En este caso, para ver por qué estamos tan enganchados con una situación, con un objeto, ¿no? O una persona. Por ejemplo, para quienes dicen, ay, ya, creo que yo tengo síntomas de lo que ya hablaron. ¿Qué recomiendas para alguien que se identifica con apego patológico, por ejemplo? Ok, pues sí, yo lo que recomendaría es que pudieran buscar ayuda profesional, ¿no? De repente hay quien te recomienda leer un libro o esas cosas, pero no hay nada como buscar la ayuda de alguien que sepa, ¿no? Acerca del tema. Alejandro, y para las personas que quieran ponerse en contacto contigo, ¿cómo te podemos encontrar? Pueden encontrarme a través de redes sociales, específicamente Facebook, como Semillero de Investigadores. Ahí estarán los teléfonos. Muy bien, Alejandro, pues se nos terminó el tiempo, pero esperamos que nos puedas acompañar en una próxima emisión. Claro. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Al contrario, a ustedes. Gracias. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en una próxima emisión de Voces y que continúen con la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.